En esta parte del tema, una vez ya repasado los dos elementos básicos o gramaticales de la oración, que son el sujeto y el predicado, vamos a ver que en ocasiones van a haber modificadores para el sujeto y modificadores para el predicado. ¿Okay? Primero vamos a centrarnos en los modificadores del sujeto. Cuando yo hablo de modificadores, hablo de aquellas palabras que pueden hacer que mi sujeto varíe. ¿Okay? Vamos a identificar tres tipos de modificadores. Primero tenemos el modificador directo, que es el artículo o adjetivo. Artículo, cuando yo les hablo de artículos, les hablo de la, lo, los, las, el. ¿Okay? También les hablo de un, una. Esos son los artículos. ¿Okay? O adjetivos, y cuando les hablo de adjetivos, les hablo de cualidades, de algo que califica, ¿verdad? El sujeto, de cómo es, en su forma, en su color, en su estructura. También eso se lo deben de manejar muy bien. Les decía que el modificador directo es el artículo o el adjetivo que se une directamente al núcleo del sujeto. ¿Y cuál es el núcleo del sujeto? El sustantivo. Y que concuerda en él en género y número. Como yo les hablaba en los casos de las oraciones anteriores, que por ejemplo aquí yo no puedo poner la coche, porque mi artículo, la, no encaja en género con mi sustantivo o con mi núcleo de sujeto que es coche. Si no hay concordancia ahí, no voy a poder entender el mensaje o lo que me quiere comunicar a mí esta oración. En pocas palabras, a mí el sujeto, el modificador directo, perdón, es aquel que va siempre cerca de nuestro sustantivo, artículo o adjetivo. Artículo o adjetivo. ¿Qué les dije? Está manchando la pantalla. Sí, voy a activar para que me digan los nombres del que está manchando ahí. Volviendo a... Sí, está manchando ahí, profe. Que ya lo corregí. No, bueno, yo no tengo manchada la pantalla. Vamos a seguir entonces. ¿Cuál es el modificador directo? ¿El artículo o el adjetivo? ¿Cuáles son los artículos? La, los, un, las. Estos son los artículos. Por ejemplo, aquí en la oración, la hacendosa mamá de Juan, la es un modificador directo porque la es un artículo, hacendosa es un modificador directo porque es una cualidad, un adjetivo, ¿verdad? Recuerden eso, adjetivo es una cualidad, algo que nos indica cómo es el sustantivo. ¿De quién estamos hablando aquí? De la mamá de Juan, ¿verdad? Entonces, mamá es mi núcleo, es el núcleo del sujeto, es decir, mi sustantivo. Es de quien yo estoy hablando, de la mamá. ¿Y cómo es la mamá? Ese es mi adjetivo y ese es mi modificador directo, al igual que mi artículo. ¿Van entendiendo ahí el modificador directo? Recuerden, modificador directo es artículo o adjetivo. ¿Entienden esa parte? Sí, profe. Ok, Sí. eso. Y si tienen su cuaderno ahí, anoten los artículos. La, los, el, las, un, uno, eso. Anótenlos ahí porque los van a necesitar. Y en el caso de los adjetivos, coloquen ahí que son las cualidades o son los rasgos que describen al sustantivo. Eso puede ser un color, una forma de ser, un tamaño, una forma, una textura. ¿Ok? Y cuando hablamos de modificador directo, siempre estamos hablando de que está cerca del sustantivo, ¿verdad? Que es nuestro núcleo en cuanto al sujeto. Vamos a continuar entonces con el segundo modificador, que es el modificador indirecto. El modificador directo se abrevia, por si los pongo a abreviarlo, como MD. Y el modificador indirecto se abrevia MI, para que vayan entendiendo ahí en la oración a identificarlo. Nos dice que el modificador indirecto es la construcción formada por un término,
unido al núcleo por medio de un subordinante. Es decir, que está formado por un sintagma preposicional que también agrega información al contenido semántico o al significado de nuestra palabra o de nuestro núcleo, del sujeto, ¿verdad? Siempre el sustantivo. Para ello les voy a leer un ejemplo, que ustedes lo tienen ahí en su libro, y les dice: la obra de este psicólogo marcó un cambio radical en la comprensión de la conducta. Ahí tenemos el determinante o el artículo que es la. Luego va nuestro núcleo del sujeto, que es obra, porque estamos hablando de la obra. ¿Okay? Luego tendría que ir no un adjetivo, sino un sintagma preposicional, o sea, de quién está haciendo esa acción o quién hizo esa acción. Y nos dice de este psicólogo. ¿Okay? ¿Quién se propone en la oración que estás realizando o que tiene una conexión con nuestro sujeto? En este caso, ustedes ven en la pantalla, en la oración, la hacendosa mamá. Ahí nosotros determinamos o identificamos artículo, la, adjetivo, hacendosa, ambos son modificadores directos, porque recuerden que un artículo o un adjetivo es modificador directo, el núcleo es el sustantivo. Ahora, ¿de quién es la mamá? De Juan, ¿verdad? Entonces ese es el modificador indirecto, porque nos aclara la mamá de quién es. ¿Okay? En el caso de la oración que yo les acabo de leer, de la obra, nos dice la obra de quién. ¿Okay? ¿A quién pertenece ese sustantivo? ¿Entienden ustedes cuándo o qué es el modificador indirecto? Le da una pertenencia, o sea, ese sustantivo pertenece a alguien. ¿Van entendiendo? Sí. Yo espero que sí vayan entendiendo, ¿verdad? Porque después los voy a poner a hacer ejercicios, entonces ahí voy a ver si entendieron o no. Igual, si tienen dudas, no teman preguntarme, porque es un tema algo complejo. Yo entiendo que hay cositas que son difíciles. Entonces, ok, ya ahí definimos el modificador directo, que es el artículo o adjetivo más el núcleo del sujeto, en este caso, es decir, el sustantivo. El modificador indirecto me dice, voy a tener mi sustantivo y yo voy a unirlo con un sintagma preposicional. Y cuando hablo de sintagma preposicional, estoy refiriéndome a quién pertenece, hacer como una aclaración de quién tiene relación con ese sustantivo. ¿Okay? Luego tenemos el último modificador, que es la aposición, perdón, que es la construcción que acompaña al núcleo y puede intercambiar de función con él. En este caso, por ejemplo, la hacendosa mamá de Juan, luego nos dice María Elena. ¿Qué creen ahí? Ese es el nombre de la mamá de Juan. Y ese nombre podría reemplazar a la mamá de Juan, que es nuestro sustantivo, ¿verdad? Entonces, ese nombre también es el sustantivo de la misma persona o del mismo sujeto del cual yo estoy hablando dentro de la oración. Entonces, se llama aposición porque también podría cambiarse por núcleo. Así como mamá es mi núcleo, María Elena también podría ser mi núcleo, porque es la misma persona. ¿Van entendiendo ahí de qué es la aposición? Sí, profe. Ok, recuerden es la aposición es mi mismo sustantivo dicho de otra manera, ¿verdad? Para que lo sean para que lo entiendan de una manera más sencilla. María Elena es la misma mamá de Juan. Entonces, así como mamá es mi núcleo, así María Elena podría ser. Vuelvo a recalcar para aquellos que tal vez no lograron entender. Yo tengo dentro de mi sujeto, o puede presentarse dentro de mi sujeto, 3 tipos de modificadores.
primero mi MD o modificador directo, que es cuando mi núcleo de sujeto, o sea, mi sustantivo, va acompañado de un artículo o un adjetivo. Y hago un paréntesis ahí. Artículos son todos los determinantes, la, los, el, uno, todos esos que hablamos anteriormente. Y adjetivos son cualidades, ¿ok? Cómo nos califica nuestro sustantivo. Cuando yo tengo esos dos elementos más mi sustantivo, entonces ahí tengo mis modificadores directos. Luego tengo un segundo modificador que es mi modificador indirecto o mi MI, que es la construcción formada a partir de mi núcleo más un sintagma preposicional. Cuando hablo de sintagma preposicional, para que sea más fácil de comprender, es como relacionar de quién o a quién está unido mi sustantivo. En este caso, la mamá es la mamá de Juan. Entonces, de Juan es la unión que hay en esa oración, o aclaro a la mamá de quién es. ¿Okay? Y por último, tengo mi modificador de aposición, que es aquel que puede reemplazar al núcleo del sujeto, es decir, al sustantivo, y que en este caso es María Elena, porque María Elena es el nombre de la mamá de Juan. Entonces, obviamente, así como la mamá de Juan es mi núcleo, así también puede ser mi núcleo María Elena. Y el resto del predicado verbal es lava la ropa, que es la acción que ella realiza. Ahora, para practicar esto tenemos 8 minutos. Van a copiar estas oraciones y van a identificar en cada una de ellas qué modificadores pueden encontrar. Recuerden que para encontrar un modificador directo debe de haber artículos, o sea, determinantes, la, los, todos esos que mencionamos anteriormente, y mi sustantivo y un adjetivo, que puede ser, que cuando hablo de adjetivo hablo de cualidades, nos dice cómo es. En el caso del modificador indirecto, a mí me indica que yo debo de aclarar de quién es ese sustantivo, ¿verdad? ¿A quién pertenece? Debe haber un lazo ahí, una referencia. Y por último, la aposición, que es mi último modificador, me puede reemplazar a mi núcleo del sujeto, porque es la misma persona o el mismo objeto o la misma cosa de la cual yo estoy hablando. Les voy a ayudar con la primera oración para que lo entiendan. Nos dice, los países europeos tomarán medidas contra la contaminación. Los es un determinante o un artículo. ¿Y qué modificador son los artículos? ¿Directos, indirectos o de aposición? Directos. Directos. Entonces ahí van a poner abajo de los MD, porque es un modificador directo. De ahí continuamos. Estamos hablando de los países, ¿verdad? Entonces yo sé que países va a ser mi núcleo, ¿verdad? Ese es mi sustantivo. Luego nos dice que los países europeos. ¿Qué será eso? Modificador indirecto, nos está aclarando, es un sintagma preposicional, nos dice de qué países estoy hablando. ¿Sería indirecto o directo? Directo. No, no puede ser directo porque a mí me indica de qué países estoy hablando. ¿Recuerdan cuando hay una conexión? Indirecto. Indirecto, porque yo puedo, si yo dijese los países tomarán medidas contra la contaminación, entonces yo digo, ok, todos los países, todo el mundo va a tomar referencia, pero aclaro ahí, los países europeos, ¿ok? Entonces ese es mi modificador indirecto, porque yo aclaro. Un modificador indirecto especifica de qué tipo de sustantivo yo estoy hablando, de qué tipo de país, qué tipo de persona o qué tipo de animal yo estoy hablando. ¿Entienden? Ya lo demás, pues, es predicado, ¿verdad? Tomarán medidas contra la contaminación. Eso ya es predicado. Ahí no voy a encontrar una posición porque no me habla nada más acerca de mi sustantivo, no me hace otra referencia. Okay. Ustedes, así como yo hice la primera y ustedes me ayudaron, van a hacer el resto de oraciones. Tienen
4 minutitos para hacerlas, copéenlo, traten de hacer, 3 minutos les voy a dar, porque es más fácil. Porque solo tenemos 5 minutos de clase. Recuerden, modificador directo, artículo y adjetivo. Y mi modificador indirecto me aclara de qué sustantivo estoy hablando. Y en el caso de la posición, me habla del mismo sustantivo, pero ya con un nombre, ¿verdad? O con otra nombración.